Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en 1712 y murió en Ermenonville, Francia, en 1778. Filósofo suizo, huérfano de madre desde temprana edad. Juan Jacobo Rousseau fue criado por su tía materna y por su padre, un modesto relojero. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador, quien lo sometió a un trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1728. Rousseau se instaló en la residencia de esta en Chambéry e inició un periodo intenso de estudio autodidáctico. En 1742, Rousseau puso fin a una etapa que más tarde evocó como la única feliz de su vida y partió hacia París, donde presentó a la Academia de las Ciencias un nuevo sistema de notación musical ideado por él, con el que esperaba alcanzar una fama que sin embargo tardó en llegar. Pasó un año entre 1743 y 1744 como secretario del embajador francés en Venecia, pero un enfrentamiento con este determinó su regreso a París, donde inició una relación con una sirvienta inculta, Thérèse Levasseur, con quien acabó por casarse civilmente. En 1768, tras haber tenido con ella 5 hijos, Rousseau trabó por entonces amistad con los ilustrados y fue invitado a contribuir con artículos de música a la enciclopedia de Alembert y Diderot. Este último lo impulsó a presentarse en 1750 al concurso convocado por la Academia de Dijon, la cual otorgó el primer premio a su discurso sobre las ciencias y las artes, que marcó el inicio de su fama. En 1754 visitó de nuevo Ginebra y retornó al protestantismo para readquirir sus derechos como ciudadano ginebrino, entendiendo que se trataba de un puro trámite legislativo. Apareció entonces su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, escrito también para el concurso convocado en 1755 por la Academia de Dijon. Rousseau se enfrenta a la concepción ilustrada del progreso, considerando que los hombres en estado natural son por definición inocentes y felices, y que son la cultura y la civilización las que imponen la desigualdad entre ellos, en especial a partir del establecimiento de la propiedad, y con ellos les acarrea la infelicidad. En 1762, Rousseau intenta articular el contrato social, la integración de los individuos en la comunidad. Las exigencias de libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social ideal que estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo particular. La voluntad general señala el acuerdo de las distintas voluntades particulares, por lo que en ella se expresa la racionalidad que le es común, de modo que aquella dependencia se convierte en la auténtica realización de la libertad del individuo en cuanto ser racional. Es hora de hablar de una de las obras más importantes que han habido en la historia de la humanidad, El Contrato Social, escrita por el ginebrino Juan Jacobo Rousseau. Y bueno, esta obra consta de 4 libros y en este video se desprenderán las aportaciones más importantes de esta obra. Antes de llegar a un consenso en el cual Rousseau estableciera la protección de los asociados y permitir el ejercicio de la sociedad civil, lugar donde surgiría el reino de la igualdad y de la libertad, y asimismo el hombre superara sus pasiones y su corrupción, de esta manera buscara su perfección. Es importante reconocer los estados previos a este, los cuales son 2: el estado de naturaleza y la sociedad civil corrupta, quienes dan paso al contrato social, que dan pauta a uno de los pasos más importantes, que es la soberanía. El estado de naturaleza, el primer punto. Para Rousseau, el estado de naturaleza es un estado original de pureza degenerado en el proceso de la civilización, dentro del cual se desarrollan pasiones, vicios, conflictos y sobre todo desigualdades. En él, el hombre vive en un mundo muy independiente porque es autosuficiente, se autorregula y por lo tanto no busca la necesidad de entrar en relación permanente con otros individuos. El hombre natural todavía no posee la razón, pues esta y las pasiones se desarrollan durante el proceso de civilización. El hombre, a diferencia de los animales, posee el atributo moral de la libertad,
Una bestia escoge o rechaza por instinto, pero el hombre por un acto de libertad. Al ser libre tiene la capacidad de escoger, tiene pocas necesidades físicas, es un ser satisfecho, un ser feliz. Rousseau dice que no existe guerra en el estado de naturaleza, porque no existen relaciones permanentes entre los hombres. La guerra solamente puede darse cuando los hombres se vuelven sociables y adquieren intereses, necesidades y pasiones. Para Rousseau, en la sociedad civil corrupta, el hombre adquiere la moralidad, la racionalidad y la sociabilidad. En el estado naturaleza, el individuo tiene un valor positivo y en la sociedad civil un valor negativo. En el primero, el hombre es capaz de vivir solo. En este segundo, sufre una transformación radical. El hombre se vuelve dependiente y su pureza se pierde entre vicios, pasiones y necesidades insatisfechas. En este contexto, se puede distinguir el continuo fortalecimiento de la dependencia entre los hombres, la aparición de nuevas características psicológicas, el desarrollo de las desigualdades, la pérdida de la libertad natural y la aparición de la opresión, así también la institucionalización de una sociedad civil corrupta. Las características que señala Juan Jacobo Rousseau dicen que el hombre no posee un instinto natural de sociabilidad. Otra de ellas es que la primera forma de sociedad es la familia nuclear. Luego, las comunidades compuestas por familias. Otra característica más es la división del trabajo, que se amplió como consecuencia del aumento de las relaciones y del incremento de las necesidades. En este, se vuelve una práctica de grupos sedentarios y trae consigo la división de la tierra y la propiedad, en donde califica que la propiedad se distingue por decir que esto es mío, creando una desigualdad y la distinción entre ricos y pobres. Espérate. Al llegar al poder soberano se puede observar que no existe una solución. Todo el cuerpo político que conforma el Estado está conformado por los mismos ciudadanos y cada uno de ellos son libres e iguales. El hombre ha nacido libre y por doquier está encadenado. Para Rousseau, la libertad es un concepto natural, inalienable y fundamental en una sociedad. Por eso, cualquier relación basada en el dominio de unos hombres sobre otros sería ilegítima. El contrato social emite que la dominación en sus inicios suele sustentarse de la fuerza e imposición, y cuando ésta es consolidada, se transforma el derecho a fin de buscar una perpetuación. La legitimación se reconoce en el momento que ésta no es sometida por una voluntad particular, sino que es regida por una voluntad general. Los hombres deben organizarse para estructurar una sociedad en la que el interés común rige toda acción de cada ciudadano. El poder soberano corresponde a la totalidad de miembros de la asociación y encauzará la acción que nacerá de este cuerpo y que podrá plasmarla mediante varios actos. Hay que destacar la relación entre los súbditos, es decir, los sometidos a las leyes, y el soberano, ya que los primeros se encuentran comprometidos frente al soberano y respecto de otros particulares que al igual que ellos se encontrarán integrados en el pacto. Así pues, se debe entender el cuerpo político, es decir, el soberano, como el conjunto integrado por todos los miembros que forman parte del pacto, y por lo tanto no podrá ir contra sus intereses, a pesar de que una persona de manera individual puede creer que sus intereses difieren de los de la comunidad. Se necesita que exista un compromiso que sea plenamente garantizable por el resto de los ciudadanos. Solo la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común. El Estado debe ser un Estado en donde la meta debe ser el bien común, no el particular ni la realización individual, lo que al fin y al cabo derivaría en diferencias. La soberanía es indivisible porque la voluntad es general y la declaración de esta es la ley. Se divide en el poder legislativo y el ejecutivo. El pacto social
da al cuerpo político un poder absoluto. Sin embargo, el pueblo puede ser engañado y a través de artimañas podría adoptar decisiones que le perjudicaran, ya que es obvio que de otra manera no lo haría. El motivo del engaño podría responder a intereses egoístas o sectarios de intereses particulares. Además, es prioritario distinguir entre la voluntad general, el interés de la sociedad en su conjunto, y la voluntad de todos, una mera suma de voluntades individuales. El pacto social requiere, por tanto, de una soberanía que es inalienable e indivisible y que tiene un poder absoluto sobre las personas que conforman el cuerpo político. El contrato social busca la conservación de sus contratantes. Si alguien ataca al derecho social, se convertirá, por la propia idiosincrasia del sistema, en traidor a la patria, por lo que dejará de ser miembro de la misma y se le podrá juzgar más como enemigo que como ciudadano, en el caso de darle muerte. El cuerpo político comienza a funcionar con el empleo un instrumento fundamental, la ley. Esta ley será necesaria para unir derechos y deberes, así como para asegurar la justicia, exenta en el estado de naturaleza. La ley deberá ser determinada por el pueblo en su conjunto, a través de la soberanía ejercida, ya que se legislará por y para el pueblo, considerándose él mismo como un todo. El pueblo debe ser, según Rousseau, suficientemente bueno como receptor de las leyes que le son redactadas, donde resulta que si el pueblo está ya cargado de vicios, se volverán intolerantes por completo a cualquier cambio, a pesar de que sufrir este cambio les supusiera realmente un bien y les despojara de una carga. Si un Estado es demasiado pequeño, no contará con la solidez necesaria para poder mantenerse firme sin ser arrollado por sus pueblos vecinos. Es por todo ello que Rousseau afirma que se ha de encontrar la proporción más ventajosa para la conservación del Estado. Otro medidor que utiliza Rousseau es el número de población, y ya coincide con los tres elementos de un Estado: gobierno, territorio y población. La relación que se establece para que sea armoniosa es que la tierra debe bastar al nacimiento de sus habitantes, y que hayan tantos habitantes como pueda nutrir la misma. El objetivo de toda legislación debería ser la libertad y la igualdad. En el libro 3 se reconoce que el cuerpo político es una fuerza y una voluntad. Los miembros de este cuerpo recibirían el nombre de magistrados y el cuerpo el de príncipe. El gobierno se encarga de dar las órdenes al pueblo, que previamente ha recibido del soberano. Pero para encontrar el mejor gobierno para cada pueblo, se deben tener en cuenta un número determinado de variables, y además se destaca que cada gobierno puede ser bueno para un determinado tipo de pueblo. Cuanto mayor sea la población, el gobierno requerirá más fuerza. Si se aumenta el número de magistrados, se puede incurrir en un error, ya que así el gobierno necesitará también más fuerza para controlar a sus propios miembros. De lo que se deduce que cuantos más numerosos sean los magistrados, el gobierno será más débil. Rousseau distingue tres voluntades entre los magistrados: la suya individual de cada miembro, la común de su cuerpo y la que corresponde con la voluntad general del pueblo. El ginebrino señala que la voluntad que primará no será la general. Por lo tanto, llega a la conclusión de que si se limita al mínimo el número de miembros del príncipe, las voluntades se van concentrando en menos individuos. Es decir, si solo hubiera un miembro, la voluntad particular y la del cuerpo se hallarían en una misma persona. De esta manera, Rousseau entiende que tendrá mayor intensidad la población. Cuanto mayor sea esta, menor debe ser el gobierno. En este contexto,
Rousseau trata de explicar qué es la democracia y da con la clave cuando dice que un pueblo que gobernara siempre bien no tendría necesidad de ser gobernado, aunque posteriormente reconoce imposible la democracia pura. Ello no le impide citar unos principios que harían acercarse mucho a la misma. No es desconocido que el modelo de democracia que propone Rousseau es plenamente participativo, como del mismo modo rehuye de los parámetros representativos, y he aquí su crítica a ellos. Tan pronto como el servicio público deja de ser el principal asunto de los ciudadanos, y tan pronto como prefieren servir con su bolsa antes que con su persona, el Estado está ya cerca de su ruina. Rousseau opina que cuanto mejor articulado está un Estado, más se impondrán los asuntos públicos sobre los privados, y que cada ciudadano buscará el bienestar general y no el suyo propio, puesto que identificará su bienestar particular con el general. Se ve al Poder Ejecutivo como un acto del soberano que determina su estructura, por lo tanto, es una ley. La voluntad general, principio básico de la teoría normativa de Rousseau, es indestructible. Se vuelve a referir a ella como la que nace de un único cuerpo formado por varios hombres reunidos, por lo que conforman una voluntad única. La voluntad general sobrevive, solo que entonces se hallaría subordinada a las voluntades individuales, y es en ese momento cuando se aprecia que nunca los ciudadanos se podrán separar totalmente de la voluntad general. La voluntad general será más dominante cuando más unanimidad haya en las decisiones que se adopten. Sin embargo, no cabe olvidar que otro tipo de unanimidad se da por motivo contrario, cuando los ciudadanos pierden la voluntad a causa de la servidumbre. Por ello, es necesario establecer un justo sistema de recuento de votos, exigiéndose solo la unanimidad en el caso del pacto social que da lugar al Estado. Fuera de este, el voto de la mayoría obligaría a la minoría. Sin embargo, el voto en contra no quiere decir en realidad que alguien no consienta esa ley en concreto, porque lo que se vota es si esa ley es conforme a la voluntad general. Para la elección de los miembros que conformarán el Poder Ejecutivo, es decir, los magistrados del príncipe, se distinguen dos métodos, la elección y el sorteo.